Egunon, buenos días. Aquí estamos en la jornada de clausura de esta tercera edición de la Sarekin Week. Estamos en el auditorio de EDEMA, en Barakaldo, en el Cartegui, y vamos a hablar en esta ocasión, como dije ayer, de inteligencia emocional, la inteligencia emocional en el emprendimiento, como no podía ser de otra forma, y el modelo Entrecomp. Organiza Garapen, que es la Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo. Hay que decir que esta organización, Garapen, participa en un proyecto Erasmus Plus denominado Laila, cuyo objetivo es trabajar la incorporación de la inteligencia emocional en los equipos de trabajo y emprendimiento. En este encuentro de Sarekin Week, Garapen va a presentar el proyecto y cuenta con la participación de Susana Zavalla, que ofrecerá una ponencia en relación a la importancia de la inteligencia emocional en el emprendimiento e interemprendimiento. Os presento a nuestras dos invitadas. La primera es Susana Zavalla, que es consultora de innovación social y organizacional. Es formadora en competencias transversales en el Máster de Emprendimiento de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitate A, y Máster de Diseño del Cambio de Kunsthal IED. Es también asesora e investigadora en modelo Entrecomp aplicado al emprendimiento, búsqueda de empleo e interemprendimiento. Es también responsable de relaciones institucionales e impacto social en 42 Urduliz, Fundación Telefónica. Y es también cofundadora de Emakume Ekin. Egunon, Susana, buenos días. Me parece que Egunon. Ahí, ahora te escuchamos. Egunon, Susana. Y también está con nosotros, que va a ser un poco quien conduzca esta conferencia, quien nos centre un poquito el tema, Ainara Egiluz Mojas, que es la responsable del área de emprendimiento de Garapen. Ainara, egunon, buenos días. Egunon. Pues nada, cuando queráis. Vale, eskerrik asko. Bueno, egunon guztiori eta eskerrik asko gaurko saio honetan parte hartzeagaitik. Gaurkoan Garapenek ekintzailetza eta bertan adimen emozionalak duen garrantziari buruzko hitzaldi bat eskainiko dau. Eta horretarako, Susana Zavalla dugu gurekin, bera baita gai honetan aditua. Nik hasierako aurkezpentxo bat egingo dut eta berari emango diot hitza. Bueno, decía que Garapen, la Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo, que aglutinamos a 34 agencias, vamos a ofreceros hoy una charla, una ponencia sobre la importancia de la inteligencia emocional en el emprendimiento, que para ello, como decía, contamos con Susana Zavalla, que es la experta en inteligencia emocional y en el modelo Entrecomp. Yo voy a hacer una breve contextualización, ¿no?, de dónde surge un poco esta charla. Esta charla la enmarcamos en el proyecto Laila. Es un proyecto europeo, un Erasmus Plus, en el que Garapen está participando y, pues queríamos aprovechar esta edición de la Sarekin Week para, para difundir tanto el proyecto como ofrecer esta charla. Tengo una pequeña presentación, no sé si se puede... Vale, así, muy bien. Vale, pues como os comentaba, Laila es un proyecto europeo, un Erasmus Plus, en el que Garapen está participando. Y, a ver, no me deja pasar. Vale. Y cuyo objetivo es, pues definir un itinerario formativo para trabajar las competencias de inteligencia emocional en el liderazgo, ¿no? Liderazgo aplicado a los equipos de trabajo, al emprendimiento, a empresa, a personas desempleadas, etcétera. Entonces, pues en el marco de este proyecto, en el que participamos 4 entidades de 3 países, Italia, Portugal y España, las acciones que tenemos que llevar a cabo son, por un lado, cada entidad socia tenemos que identificar buenas prácticas relacionadas con el liderazgo y la inteligencia emocional. También desarrollar una acción formativa en la que estamos ahora, pues en ella se están organizando 6 webinars en las que están participando 6 personas de cada entidad.
En el caso de Garapen están participando 6 agencias de desarrollo, técnicas de empleo y emprendimiento, en estas sesiones que finalizarán en febrero, y la idea es que una vez finalizadas las sesiones, pues cada persona pueda poner en práctica, ¿no?, las lecciones aprendidas en su puesto de trabajo, con personas desempleadas, con emprendedoras, con empresas, con lo que sea, y testear, analizar los resultados para definir ya el itinerario formativo, ¿no? Este es un poco el proyecto que ha comenzado este año en marzo y finaliza en marzo del 2024. Y las entidades socias son las siguientes, ¿no? Centro Servici, que es una cooperativa social, es la líder del proyecto y están en la región de Véneto, en Italia. Luego estaría AEVA, la Asociación para la Educación y Valorización de la región de Aveiro, en Portugal. H-Farm, que es un campus para estudiantes, profesionales, personas emprendedoras que promueven el talento y la transformación digital. Y Garapen. Entonces, bueno, por mi parte, poco más, porque es un proyecto que acaba de comenzar, que estamos muy ilusionadas y muy interesadas, ¿no?, en la temática. Espero que el año que viene, en la 4ª edición de la Sarekin Week, podamos presentar los resultados de este proyecto. Y ahora ya, bueno, voy a dar paso a Susana Zaballa, que es quien va a, bueno, pues a hablarnos sobre la inteligencia emocional y el emprendimiento. Susana, cuando quieras. Egunon, eskerrik asko, Ainara. Bueno, yo voy también a compartir pantalla y voy a tratar de poneros una presentación. Mi idea es hacer una presentación breve con respecto a un trabajo que iniciamos en época de pandemia con Garapen. Y la idea es que, como en el listado de personas que he visto que asistían hoy a la conferencia, pues venía muchas personas del mundo del emprendimiento, entiendo que va a haber muchas preguntas y dudas con respecto a esto. Estamos súper abiertas, tanto Ainara como yo, a responderlas, y por eso queremos dejar un espacio al finalizar para responder todas esas preguntas. Creo que ahora se puede ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? Bueno, Ainara, ¿me puedes confirmar que se ve la pantalla, por favor? Sí. Vale, eskerrik asko. Bueno, como comentaba Ainara, hace algunos años la Comisión Europea desarrolló el marco Entrecom, que es un marco de competencias emprendedoras. Para mí es fundamental que a partir de este trabajo que se hizo en la Comisión Europea cambiaron dos cosas fundamentales. Por un lado, se definió el emprendimiento como una aportación de valor, pero no solamente al área financiera, sino también cultural y social. Y por otro lado, que se incorporaron las competencias transversales, competencias socioemocionales dentro de las competencias emprendedoras. Se dio visibilidad, siempre han estado ahí, claramente, pero aquí se dio mucha visibilidad a estas competencias y se definieron de estas 15, como las veis aquí en la rueda de competencias, en todo el trabajo que podéis encontrar en Internet, porque está todo publicado con respecto a la aplicación de este marco de trabajo, tanto en el emprendimiento como en el intraemprendimiento, en la educación de niños y niñas. Bueno, hay mucho trabajo y buenas prácticas con respecto a la aplicación del marco en distintos ámbitos y áreas. Las 15 competencias, 14 están vinculadas al área socioemocional, excepto esta, que es conocimiento financiero y económico. El resto, como veréis si investigáis un poco sobre este marco, al coger cada una de ellas veréis un despliegue, por ejemplo, en creatividad. Habla de apertura a nuevas ideas, distintas habilidades subyacentes a cada una de ellas y muy vinculadas al área socioemocional. Es decir, es un reconocimiento aplicado al mundo del emprendimiento de los avances que en la neurociencia han descubierto que no hay un comportamiento humano no empujado por una emoción.
Todo esto ya se había trabajado previamente. Este estudio es de principios de los 2000 y aquí en el itinerario de una startup, de un modelo de emprendimiento concreto, se hablaba de temor a la pérdida, gestión de la incertidumbre, una serie de cuestiones emocionales ligadas a cada momento que pasaba la persona o las personas que iniciaban la startup. También se incorpora siguiendo también otros modelos como la Lean Startup o las filosofías Agile, valores y percepciones, cuestiones subyacentes al comportamiento emprendedor. Es decir, se estaba reconociendo los últimos avances de la ciencia con respecto al comportamiento humano y la gran influencia de los sesgos, los estereotipos, los modelos mentales que hay en el comportamiento. La influencia de más de casi 200 sesgos cognitivos y el trabajo de algunos autores que es muy reconocido, por ejemplo, pues del comportamiento económico, ¿no? de las aportaciones en este libro que se llama Nudge y que ha sido muy conocido y que habla sobre ese tema, ¿no? Sobre la influencia de los sesgos en los procesos de tomas de decisiones, procesos tan importantes en el proceso emprendedor. Sin embargo, el modelo Entrecom dice, vale, reconozco la influencia de las competencias socioemocionales dentro del emprendimiento, pero no dice nada de cómo abordar, cómo debemos dirigirnos para desarrollar esas competencias socioemocionales. ¿Cómo las abordamos? No fue hasta tiempo después, hasta 2018, cuando la Comisión Europea saca Lifecom y dice, estas son las competencias socioemocionales subyacentes tanto al modelo Entrecom como al Digicom, que era solo de competencias digitales. Estas son las competencias que hay que abordar previamente y lo habla específicamente de un trabajo de fondo. En Lifecom, en este marco de trabajo, se habla de unas competencias concretas y en este árbol, como veis, también está muy desarrollado en el documento, pero también dice, podéis utilizar Lifecom como soporte para trabajar las competencias emprendedoras del modelo Entrecom, pero también podéis utilizar otros modelos. Y en el anexo habla de esos otros modelos que se pueden utilizar. Y el que nosotras, dentro del programa que desarrollamos conjuntamente con Garapen, íbamos a utilizar es este otro modelo que es el de Daniel Goleman. ¿Por qué? Porque si Lifecom estaba no decimos nada en contra, sino que estaba muy bien desarrollado y muy claro, no tenía investigación científica detrás suficiente en el momento en que nosotras iniciamos el trabajo, porque fue justo en el año de pandemia, que creo que fue 2019, y no teníamos suficiente buena práctica detrás de ese modelo y, sin embargo, sí de otros modelos que aparecen en el anexo, entre ellos el de Daniel Goleman, que está inspirado en el de David McLellan, que ya fue utilizado para otros trabajos enfocados en el emprendimiento. Entonces, teníamos un modelo competencial de cuáles son las competencias socioemocionales que tenemos que trabajar. Y no solo eso, sino que da un itinerario temporal. Dice, primero tenéis que empezar por las competencias intrapersonales, que son identificación emocional y gestión emocional, para luego continuar con las competencias interpersonales, empezando por la empatía y acabando con el liderazgo, como ha comentado Ainara, o la gestión de conflictos, gestión de equipos, etcétera. Entonces, por esos motivos elegimos el modelo de Daniel Goleman. Y iniciamos el trabajo con Garapen. La idea era formar a personas técnicas de 15 agencias de desarrollo para que ellas lo pudieran trasladar a sus comunidades. En este caso, la mayoría eran eran técnicas que se dirigían a personas en búsqueda de empleo, pero también había alguna agencia con personal técnico en emprendimiento. El modelo Entrecom tiene ya mucho soporte utilizado tanto en intraemprendimiento, emprendimiento o búsqueda de empleo. Bien, ahora solo nos faltaba elegir las herramientas sobre las que íbamos a trabajar en el modelo de Goleman.
En aquel entonces yo estaba haciendo un máster con un equipo en la Universidad Jaume I de Castellón, con un equipo detrás de investigación, pues digamos que a nivel internacional, pues de los más reconocidos en el campo de las competencias transversales. Y aproveché para compartir con ese equipo pues nuestras inquietudes a la hora de desarrollar el programa. Y ellos nos facilitaron pues las herramientas con las que, o confirmaron la utilidad de las herramientas con las que queríamos trabajar. Y a la vez, como estábamos en un entorno de COVID, pues contamos con la colaboración de la plataforma de la Fundación de Verano de la Universidad del País Vasco para poder impartir este programa en formato a distancia, porque necesitamos una plataforma muy potente para volcar todos los materiales, para darnos soporte de cara a grabar las sesiones que hacíamos en directo, etcétera. Bueno, pues encontramos lo que sería en la película de Karate Kid, cuando el muchacho quiere aprender karate y primero le tiene un buen rato dando cera, puliendo cera, ¿no? Que es lo previo a trabajar con las competencias Entrecom. Entonces, las herramientas que utilizamos fueron la práctica de mindfulness, aparte del respaldo de la comunidad investigadora de la es el equipo One de la Universidad Jaume I, es también la herramienta que utiliza Daniel Goleman y la que recomienda él para el desarrollo de la inteligencia emocional. Y por otro lado, todo el avance, toda la investigación científica de la psicología positiva, que nos ha aportado pues, un montón de conocimiento con respecto al funcionamiento humano. Por tanto, estábamos utilizando herramientas de la última investigación en neurociencia, todo el marco de la inteligencia emocional de Goleman y como herramienta subyacente la práctica de mindfulness. Teníamos que adecuar el modelo a la circunstancia en la que estábamos trabajando. Es decir, como veis, hay en el modelo de Entrecom tenemos 14 competencias con las que trabajar y por debajo las subyacentes del modelo de inteligencia emocional tenemos 12. En un programa con una duración realista es prácticamente imposible trabajar todas ellas. Entonces hicimos hincapié sobre algunas competencias concretas. Y como estábamos en el entorno que estamos, pues aquí, como veis, la cultura en la que nos movemos, pues tiene un nivel de aversión al riesgo, como se muestra en este gráfico, muy alto, muy superior a otros países, como pueda ser Reino Unido, Alemania o los Estados Unidos, ¿no? Entonces, vamos a trabajar específicamente lo que en el modelo Entrecom hablan de la gestión de la incertidumbre y en ese íbamos a trabajar de una forma más profunda porque queríamos adecuar el modelo al entorno en el que estamos trabajando. Y por otro lado, contábamos con ese hándicap, digamos, de aversión al riesgo, pero también contábamos con unas fortalezas porque estamos en un ecosistema en el que hay un fuerte apoyo institucional hacia el emprendimiento y hay muchos recursos a disposición de las personas emprendedoras y una percepción social positiva con respecto a emprender tu propio negocio, ¿no? Bueno, con todo esto diseñamos un programa de 8 semanas, ligando el modelo de Goleman con el modelo Entrecom y trabajándolo semana a semana. El programa, como veis, se cargó en la plataforma, que es una plataforma de Moodle muy potente de la Universidad del País Vasco, y nos permitió tanto trabajar en los contenidos previos a las sesiones que hacíamos en directo, grabar las sesiones en directo para que las personas que no pudieran asistir ese día tuvieran la oportunidad de verlas y también tener un foro, es decir, tener un sitio en el que volcar no solo las
propuestas que venían dentro del propio programa para trabajar con personas emprendedoras y en busca de empleo, sino el conocimiento de las personas de las agencias, volcarlo a disposición, ponerlo en un espacio de colaboración para que cada agencia pudiera compartir sus aplicaciones, el conocimiento que ya tenía de antes, cómo estaba trabajando y qué buenas prácticas, qué cosas le habían dado resultado y cómo se podían replicar en otros entornos. Y el esfuerzo que pedíamos a las agencias durante esas 8 semanas fue potente porque estábamos trabajando un contenido muy amplio y requería de mucho trabajo individual, una dedicación aproximada de 2 horas a la semana, de visionado de lecturas, de ejercicios prácticos, porque fue un programa muy, muy práctico todo, y al finalizar se llevaron un manual con todas las prácticas recogidas para poder utilizar en distintas situaciones, con un itinerario de trabajo desde el principio hasta el final y donde volcamos eso, todas las prácticas propuestas dentro del programa como las que propusieron cada una de las agencias. Es un manual bastante amplio y una oportunidad de compartir en el foro pues, de una dedicación aproximada de 1 hora. Como veis, ha sido exigente, fue un programa exigente, pero os he recogido algunos de los feedback que recibimos y que escribieron en el foro las personas de las agencias que terminaron el programa. Y de hecho, el otro día en el aniversario de Garapen en Eibar me encontré con algunas de ellas y me comentaron que todavía estaban, que seguían utilizando y que estaban poniendo en práctica todo lo que habían aprendido en este programa, con lo cual eso me parece pues como la mejor gratificación a cualquier trabajo que hagamos, ¿no? Que las personas le encuentren utilidad, las personas participantes le encuentren utilidad y lo estén utilizando con sus comunidades de trabajo. Y fue también una oportunidad para presentar todo el programa dentro de la comunidad europea de Entrecom. Si tenéis interés en os recomiendo que os unáis a esta comunidad porque ahí se exponen buenas prácticas y conocimientos de todas partes del mundo utilizando el marco Entrecom en distintos entornos y la verdad es que yo en esos cafés he aprendido un montón también. He tenido la posibilidad de escuchar a personas como Norris Kruger o referentes internacionales en este ámbito y además nos ha permitido, por otro lado, conocer herramientas de medida, porque es fundamental que en este programa no tuvimos la oportunidad, fue un prototipo y no teníamos todavía la oportunidad de aplicar herramientas de medida, pero ya hay herramientas integrativas, es decir, que miden las competencias de forma integrativa del marco Entrecom, pero también podemos tener herramientas individuales de cada una de esas herramientas. De cada una de esas competencias, perdón. Tenemos herramientas para medir la evolución o la efectividad del programa, ¿no? Tanto la evolución de las personas participantes en el desarrollo de las competencias como la efectividad del programa de forma integrativa o de forma individual con cada una de las competencias. Nuestra idea es seguir trabajando con este marco, seguir trabajando para apoyar a la comunidad emprendedora con estas herramientas y seguir apoyándoles y ayudándoles a desarrollarse. Y el año que viene comenzamos con Getxolan en un programa que comenzará eso en 2023 y seguir trabajando por apoyar y acompañar a las personas emprendedoras. Bueno, y por mi parte, pues nada más que agradecer a la organización y ahora sí os pediría pues cualquier duda, cualquier cuestión que queráis comentar, pues que estamos aquí para tanto Ainara como yo, pues para resolver y para concretar de lo que os hemos comentado, porque podríamos estar hablando de este tema durante mucho tiempo, qué es lo que os preocupa o qué es las dudas que tenéis o cualquier cuestión que queráis comentar.
Bueno, vamos a ver si tenemos alguna pregunta en el auditorio. Parece que de momento no, y por YouTube tampoco me han llegado. Os recuerdo que de cualquier forma podéis plantear preguntas a las personas que lo estáis viendo en streaming, dejárnoslas en el canal y nosotros se las pasaremos a los ponentes. No sé, Susana, a mí se me ocurriría preguntarte qué es, dentro de la inteligencia emocional, qué herramientas básicas puede aprovechar un emprendedor, una emprendedora. Bueno, como he dicho, en el entorno en el que nos movemos, sí, la aversión al riesgo es una cuestión que hay que trabajar de forma específica, o sea, dentro de todas las competencias que tenemos y las que nos propone el marco Entrecom, en este entorno, por la cultura en la que nos movemos, es la aversión al riesgo. También hemos heredado una cultura emprendedora de un sector que tiende a permanecer en el tiempo, que es el sector industrial. Somos una cultura industrial. Eso pesa en el inconsciente, en el subconsciente de las personas emprendedoras, bueno, de todas las personas, ¿no? Está ahí latente esas creencias, ¿no? Y esas percepciones, esos sesgos de los que hemos hablado. Entonces, ¿qué pasa con las industrias? Las industrias, cuando se crean, requieren una gran inversión, son muy demandantes en recursos, y la idea de una gran industria es la de permanecer, ¿no? Las industrias permanecen en el tiempo durante, o sea, de una forma muy alargada, muy prolongada. Entonces, las personas emprendedoras tenemos que tener en cuenta que el fracaso está ahí sobre la mesa, o sea, los datos lo dicen, hay un porcentaje muy elevado de empresas que se crean y fracasan, y no pasa nada. No pasa nada, ese fracaso es una posibilidad de aprendizaje. Pero si yo tengo un subconsciente en el que heredo esa idea de que la empresa tiene que permanecer, hemos identificado que el momento del cierre se prolonga innecesariamente. Eso significa que va a haber pérdidas, que va a haber un coste emocional muy elevado por prolongar ese cierre tanto tiempo, y entonces que hay que también trabajar sobre eso. Que hay que mirar los balances, las cuentas de pérdidas y ganancias, y decidir cuándo es el momento de cerrar y que no pasa nada. Entonces, ese acompañamiento también hay que hacerlo. Luego también es muy importante, y también por mi trayectoria tengo un especial, pues voy a decir, sesgo sobre ello, es la perspectiva de género. Sabemos que, bueno, ahora recientemente, además, he tenido la oportunidad de escuchar a María Sainz en el estudio, ¿no?, del observatorio y sus conclusiones, que frente a que el emprendimiento, hombres y mujeres, estamos ya emprendiendo por igual, prácticamente, 50-50. Sin embargo, los sectores en los que emprendemos las mujeres siguen siendo sectores peor remunerados, sectores con una mayor competencia, sectores que nos obligan a meter muchas más horas y a cobrar menos. Servicios en los que el talento, porque en el observatorio han dividido entre empresas que se dedican a aportar servicios, al sector servicios, y empresas que se dedican a servicios pero con alto demanda de conocimiento. Las mujeres seguimos emprendiendo más en servicios, pero en servicios que no tienen ese plus, y por tanto pues no tenemos esa oportunidad de generar unos ingresos más elevados. El gap salarial en el emprendimiento es superior al trabajo por cuenta ajena. Todas esas son cuestiones que tienen que ver con la autoconfianza, que va en el primer bloque de Goleman, de competencias de autoconocimiento, y ahí es donde tenemos que hacer hincapié si especialmente nos estamos dirigiendo o contamos con una comunidad de mujeres emprendedoras, y entonces ahí tenemos que hacer hincapié en trabajar la autoconfianza. Entonces es adecuarlo un poco a profundizar en las competencias con respecto a la comunidad con la que estemos. Si estamos con jóvenes, pues serán otras competencias, es un poco trabajar con eso. Has tocado un tema que me parece muy interesante, ¿no? Y es un poco
la versión que tenemos aquí al fracaso, bueno, es lógico, a nadie le gusta fracasar o fallar o cometer equivocaciones, ¿no? Pero es un proceso, yo diría, consustancial al emprendimiento. Empiezas y al final pues uno suele aprender la mayoría de las veces por acierto-error, ¿no? Bueno, has hablado del miedo al fracaso, que es evidentemente uno de los mayores inconvenientes que el emprendimiento encuentra, pero quería preguntarte cómo podríamos definir desde la inteligencia emocional el éxito. ¿Qué es? Porque el éxito entiendo que no es, como alguien podría pensar, de una forma muy simple, hacer mucho dinero, sino igual, bueno, estar realmente contento, a gusto con el proyecto que has realizado y sentirte de alguna forma realizado o realizada y hacerte al final un espacio en el que puedes proyectar tus competencias, tus habilidades y puedes sentirte cómodo, ¿no? Sí, esta pregunta es... Da para mucho igual, ¿no? Sí, mucho. Entonces voy a tratar de ordenarme. Por un lado, tenemos que tener muy presente que cuando visibilizamos desde el ecosistema emprendedor modelos de éxito, tiene que haber diversidad. Si solamente nos focalizamos en un modelo de éxito de una empresa que se crea levantando un montón de dinero en un inicio y que en poco tiempo se vende por una cantidad de dinero muy superior, que todo ese dinero redunda prácticamente en las personas que han creado la empresa, es un modelo de éxito concreto que tiene unas consecuencias, tanto para la comunidad en la que vivimos todos y todas, como para el ecosistema, como para las personas que emprenden, ¿no? Emprender con ese modelo de éxito único, que no digo que sea malo ni bueno, sino que quizá hemos vivido unos años en el que ese era un modelo único de éxito. Monto una empresa y mi intención o mi objetivo final, mi modelo de éxito como emprendedora es venderla lo más rápidamente posible por mucho dinero. Eso por un lado, porque ahí dejamos fuera otros modelos que quizá vayan a tener otra repercusión en la comunidad en la que se crean. Visibilizar diversidad de modelos de éxito para que puedan identificarse distintos tipos de personas emprendedoras. Por otro lado, en el área del autoconocimiento, y esto es a nivel individual, hicimos mucho hincapié en el autoconocimiento, y la primera parte, la primera columna del modelo de Goleman es sobre el que se asienta en el resto. Si no hacemos bien este trabajo, el resto no va a ir bien. Es decir, si yo no sé claramente, no sé cuáles son mis fortalezas como persona emprendedora, qué me diferencia, pues no sé cuál es mi valor añadido, no me voy a vender adecuadamente a la clientela, no voy a transmitirlo bien, y si no identifico bien mi valor añadido, mis clientes no lo van a identificar, entonces me van a ir a regatear el precio, que es lo que acaba pasando siempre, y que es una posibilidad de muerte súbita para personas emprendedoras que aquí emprendemos en pequeñito. No somos grandes, no montamos grandes empresas, sino montamos en pequeñito, y ir a precio en pequeñito es un fracaso asegurado. Entonces, identificar nuestras fortalezas, identificar qué es lo que quiero conseguir al crear mi empresa. A veces, yo llevo mucho tiempo con personas emprendedoras, y entonces he visto nacer algunos negocios que se han creado pues hace 10 años, ¿no? Y ahora igual te encuentras con esa persona que lleva ya 10 años con su empresa. Y con algunas personas ves que han logrado justo lo que querían al principio, porque lo tenían muy claro, sabían hacia dónde iban, pero hay otras personas que desde fuera te parece que tienen éxito porque tienen lo que tú decías de pues dinero, pues yo qué sé, un coche más grande, una casa más grande, no sé, cosas así, pero no son felices. Y no son felices, y hace algún tiempo me encontré con una persona que había conseguido esto, que el negocio le diera
mucho dinero, le diera posibilidad de mejorar sus recursos personales, pero decía, pero no estoy contenta. Y no estoy contenta porque he crecido, tengo muchas personas a mi cargo y las preocupaciones son muy grandes y he dejado de dirigir proyectos, que era lo que a mí me gustaba. Entonces, va a dar marcha atrás. O sea, porque ella no había identificado muy bien por qué emprendía, por qué montas tu propia empresa, para qué quieres lograr, cómo ves tu empresa dentro de 5 años, pero cómo te ves a ti también dentro de 5 años. Porque tus aspiraciones pueden ser diferentes a las de tu empresa. Entonces, hay distintas maneras de llegar al mismo sitio y hay que ver claramente cuáles son tus aspiraciones y cuál es tu modelo de éxito. Si mi modelo de éxito es, no sé, trabajar todos los días 5 horas y tener mucho tiempo libre para practicar el tenis, pues eso es tener éxito si lo he logrado en unos años, hacer eso. Por supuesto, con una sostenibilidad económica mínima, ¿no? Pero tener muy claro cuál es mis fortalezas, mi modelo de éxito, hacia dónde quiero llevar mi empresa, hacia dónde quiero ir yo. Y para eso hay que hacer un trabajo de reflexión que no estamos muy acostumbrados y al final lo que pasa es que te dejas llevar por modelos de éxito de otras personas. Y para todas las personas el reconocimiento externo es muy importante. Y si la percepción general social es reconocerte éxito cuando tú tienes mucho dinero o estás representando un modelo concreto, pues tú te vas a dejar llevar, porque no lo tienes claro. No sabes a dónde vas y entonces si tú no defines, te vas a dejar llevar por el reconocimiento externo. Sí, al final Entonces esa es la primera pata del modelo de Goleman, el autoconocimiento. Hay que escucharse a sí mismo, a sí misma y reflexionar sobre qué es lo que le llena a uno, que le apasiona e ir a por ello, ¿no? Entiendo. Eso es, sí, la pasión es fundamental en el emprendimiento porque estamos hablando de una carrera a largo plazo. Y recordaba al escuchar, ¿sí? Discúlpame. Es que con el formato como no estamos en la misma habitación, a veces se produce una interrupción, un gap. Nos interrumpimos, pero no, tranquila, sigue, por favor. Sí, que lo que decía es que la pasión es fundamental porque emprender en lo que no te apasiona es también un sufrimiento. El emprendimiento de por sí tiene muchos retos, muchos momentos, nunca crees que has llegado. Eso ligado a la pregunta anterior, también hay que plantearse muy bien objetivos en medio para identificar cuándo has llegado a cada uno de esos hitos. Es un trabajo muy retador, no es una línea recta, hay muchos subes y bajas. Entonces, cuidar tanto que la pasión no se pierda por el camino, y para eso es que hay que estar muy conectada con una misma y reflexionar sobre ello cada momento, como nutrirse de ideas fuera, nutrirse de cosas que nos gustan, buscar la recarga. Bueno, perfecto. Comentaba o decía que tenemos una pregunta de YouTube. Manulanda nos pregunta si la inteligencia emocional puede ayudarnos en los altibajos que se dan a la hora de emprender. Una vez que te has lanzado, pues a veces hay momentos duros, momentos complicados y bueno, entiendo que la inteligencia emocional puede ayudarnos a sobrellevar eso un poquito mejor, ¿no? Sí, son competencias transversales. Son competencias que, bueno, ahora se empiezan a trabajar desde la educación, ¿no? Recientemente lo ha incorporado el Gobierno vasco dentro de las competencias que hay que trabajar con niños y niñas, porque estamos viendo que la inteligencia emocional, que supone identificar las propias emociones, gestionarlas, expresarlas de modo adecuado y también identificarlas de otras personas y conseguir con ello crear relaciones nutritivas. Identificar nuestras propias emociones supone que cuando yo estoy pasando por un momento difícil dentro del itinerario emprendedor, yo soy capaz de identificar que, por ejemplo, me estoy dejando llevar por el miedo
y que el miedo, a través del trabajo de estos psicólogos que he mencionado en un inicio sobre comportamiento humano, sabemos que me va a hacer, por ejemplo, tomar la decisión más egoísta de todas las posibilidades que tengo. Sabemos que trabajamos con, a veces aparece la rabia, ¿no? Cuando no salen las cosas como esperamos. Y la rabia también te hace actuar hacia un sentido concreto, ¿no? Nos hace la reacción habitual de la rabia, pues es la violencia, y la violencia es entendida en sentido abstracto, por supuesto, no te vas a poner a pegar a ningún cliente, pero sí que la violencia te puede llevar a... ¿Perdona? Que a veces te darán ganas, digo. Sí, sí. Por eso, la gestión adecuada de la rabia es darte cuenta de que estás trabajando con ella, de que te está influyendo en ese momento, y gestionarla adecuadamente, que va más allá del control. Es decir, como personas adultas y educadas, la mayor parte de nosotros no acabas pegando al cliente, pero te lo llevas a casa y acabas pegando gritos en casa o en tu equipo de trabajo, o llevas toda esa frustración hacia unas personas que nada tienen que ver con la causa que lo ha provocado, ¿no? Entonces, eso es el control emocional, que es que yo sostengo los caballos, pero se me sueltan las riendas y aquello va desbocado con quien menos lo merece. Y la gestión emocional va de que yo me doy cuenta de que la rabia está ahí y soy capaz de identificar la rabia y gestionarla adecuadamente. Es decir, ir al siguiente paso. Vale. Es un trabajo complejo, pero es un aprendizaje posible. Es decir, la inteligencia emocional sabemos que se puede aprender y desarrollar, y solamente se puede hacer entrenándola. O sea, leyendo libros pues nos puede dar un marco de trabajo, pero entrenándola. Y es un trabajo de vida, como bien dicen en el modelo LifeCon. Es un trabajo de vida que tienes oportunidades de desarrollarlo tanto en el ámbito profesional como personal. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que hemos terminado, si no hay ninguna pregunta, que no veo que haya ninguna. Sí. Tenemos una pregunta, un momentito, que te acercan un micrófono. Sí, yo quería preguntar si dentro del programa, además de poner el foco en lo que es el día a día de la llevanza de su propia empresa, su idea de negocio, como estamos hablando de competencias transversales y de inteligencia emocional, si se toca también de alguna manera lo que ya es cuando salimos de la empresa y nuestro ambiente más social, familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Si se va un poquito más allá, ya que, bueno, pues al ser transversal entendemos que no es a veces este enfoque de bajo la persiana de bueno, cuando trabajo por cuenta ajena y allí se quedan, ¿no?, los problemas hasta el día siguiente. Y sí que vemos que en muchísimas ocasiones les cuesta más desconectar, y lo importante que es que haya un equilibrio, ¿no? Y bueno, pues para poder trabajar bien me tengo que sentir bien, y eso va más allá, ¿no?, de las relaciones con los compañeros de trabajo, clientes, bueno, o todo tipo de stakeholders. Entonces, si el programa también tiene de alguna manera pues contemplado, ¿no?, el que sea algo más holístico, más completo. Te agradezco un montón la pregunta, porque me das oportunidad para hablar del tema. O sea, la psicología positiva es la ciencia que estudia el bienestar, y sabemos qué es lo que hace estar bien a las personas. Y como tú dices, sabemos que las personas cuando rinden mejor es cuando están bien. Vale, eso lo dice la ciencia, pero eso cualquier persona que se observe a sí misma lo puede ver, ¿no? Cuando desempeñas tú mejor, pues cuando estás a gusto en el trabajo. Y claro, en el caso de las personas emprendedoras, que como dices, nos cuesta mogollón, pues claro, no es cerrar la persiana, es que pues imagínate, ¿no? Yo me recuerdo en pandemia que tienes el ordenador en el mismo sitio casi en el que te juntas con la familia, al lado de donde comes, al lado de donde duermes, y entonces eres súper fácil estar todo el día pegada al ordenador y haciendo cosas, ¿no? Entonces tienes que ponerte un horario. El descanso es fundamental,
fundamental, no, yo con 6 horas me vale, es mentira. Solo el 2% de la población puede ser persona decente y dormir menos de 7 horas. O sea, dicen que entre 7 y 9 horas. Solo el 2% de la población puede dormir menos y estar bien. Y luego la recarga, que es de lo que hablaba. O sea, hay actividades que te recargan, hay personas que te recargan. Las relaciones sociales son la fuente de bienestar mayor que existe. Entonces, nosotros trabajamos especialmente ese área, pero ten en cuenta que el programa se hizo en pandemia, que estábamos ya muy sometidos a muchos miedos. Estábamos en un entorno digital que muchas de las personas que trabajaban en las agencias no habían utilizado nunca. Bueno, estábamos con una presión tremenda, todo el rato pérdidas, no podías relacionarte con tus amigos, no podías relacionarte con las personas a las que das servicio, no podías relacionarte casi con tu familia. Hubo alguna persona que se conectó estando confinada, que estaba sola en una habitación. O sea, trabajamos con todo eso. Y las actividades de recarga las dimos... hicimos como había que hacer listado de actividades que te recargan para poder incorporarlas dentro de tu día a día y recomendárselo así también a las personas a las personas emprendedoras a las que daban servicio, ¿no? Y luego, pues es que es claramente que las competencias transversales sirven tanto para vida profesional o familiar o para todo, y que no, o sea, esta idea de que no en esta empresa como era, vienes llorado de casa, o cómo es esto de que las emociones se quedan en la puerta. Es que ya hemos visto, en la primera diapo he puesto la frase de un neurocientífico de un curso que di que me pareció súper potente, que es que no somos como el Mr. Spock, ¿no? El hombre este de Star Trek, seres pensantes que de vez en cuando tienen emociones, sino que somos más Homer Simpson, seres emocionales que de vez en cuando piensan. O sea, las emociones van contigo y lo notas también, especialmente cuando te vas a la cama y sigue el rum de ese cliente, de eso que no has conseguido, de esa propuesta que ha caído. Trabajábamos específicamente cómo desconectar, ¿no? Gracias. Es que ricasco a ti, Suri, es que ricasco. Bueno, pues yo creo que vamos a dar ya por finalizada esta conferencia muy interesante sobre la inteligencia emocional en el emprendimiento. Susana Zavalla, consultora de innovación social y organizacional. Es que ricasco, muchas gracias por tu intervención, y también, por supuesto, a Ainara Eguiluz, responsable del área de emprendimiento de Garapen. Nosotros continuamos aquí desde el auditorio de DEMA en un cuartito de hora. Es que ricasco a las dos. Y continuamos con temas que tienen que ver, por supuesto, con el emprendimiento en unos 15 minutos. Hasta ahora.